Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una charla más que organiza la revista Pares. La revista Pares es una revista electrónica, interdisciplinaria e internacional de ciencias sociales. Estamos en un ciclo de charlas de esta revista y la temática del día de hoy es la otra pandemia, violencia contra las mujeres y crisis del cuidado en tiempos del COVID-19. Y la persona que va a dar la charla el día de hoy es María Vagón. Te damos la bienvenida. Y antes de empezar, también quería recordarles que la convocatoria para que ustedes puedan enviar sus investigaciones, trabajos, debates aún sigue abierta, ya que la revista se publica semestralmente. Entonces, la convocatoria sigue abierta. Em, María Vagón es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Nacional del Sur y becaria postdoctoral del CONICET. Se desempeña a su vez como docente, ayudante en la Cátedra de Filosofía de la Religión del Profesorado y la licenciatura en Filosofía de la UNS. Sus temas de investigación se enmarcan dentro de la teoría y la filosofía política y se centran principalmente en la obra de Hannah Arendt. En la actualidad ha comenzado a formarse e investigar sobre cuestiones de género y feminismos en relación con el pensamiento aretiano. Forma parte del recientemente formado Centro Interdisciplinario de Estudio de Género y Feminismo, CIEGED, de la UNS. Ha participado como miembro en diferentes proyectos de investigación y publicado diversos artículos en revistas especializadas, así como también capítulos de libros y trabajos en congresos y jornadas de carácter nacional e internacional. Entonces, sin nada más que decir, te doy la bienvenida, María. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Hola a todos, todas, todes. Gracias por la presentación. Como vos bien dijiste, Jocelyn, mi trayectoria académica se centró, digamos, en todo mi doctorado y parte de mi formación postdoctoral en el pensamiento de Hannah Arendt. Pero, como vos bien dijiste también, desde hace un tiempo estoy empezando a investigar en cuestiones de género y feminismo. Hice una primera transición haciendo una especie de conexión entre lo que yo había trabajado en mi tesis doctoral, el pensamiento arendtiano, y hice una relectura de algunas cuestiones arendtianas desde el punto de vista del femicidio, perdón, del feminismo. Ya me estoy adelantando en la charla, perdón, del feminismo, porque hay mucho escrito y se sigue escribiendo desde las teorías feministas en relación con el pensamiento arendtiano. Pero en esta charla, la que voy a dar hoy, yo por eso también agradezco a la revista que me den la oportunidad de trabajar algo que de alguna manera son los primeros abordajes a cuestiones que se alejan bastante de lo que yo venía trabajando, porque en esta charla yo no abordo ninguna cuestión del pensamiento arendtiano, pero sí cuestiones de género en relación con la pandemia del COVID-19, bueno, decretada el año pasado. Así que yo, como un anticipo a esta charla, o sea, es una temática que considero que es más que relevante. Hay muchísimo más también para decir que lo que voy a decir yo, obviamente, pero por otra parte es una temática que me moviliza mucho y me parece que es crucial y es clave, y eso lo voy a desarrollar a lo largo de la charla, tenerlo como un punto central, digamos, de abordaje para pensar lo que vivimos, que creo que hace 2 años atrás nunca hubiésemos imaginado que íbamos a atravesar esto que atravesamos, y cómo superarlo de la mejor manera posible, pensando que no seamos siempre las mujeres ese colectivo que generalmente peor la pasa ante las crisis que digamos que hemos atravesado como sociedad. Así que bueno, eso respecto de comentar brevemente lo que voy a abordar en esta charla. Así que son recién unos primeros abordajes, algunas publicaciones que hice al respecto, pero en realidad todavía no puedo ofrecer demasiado una reflexión teórica muy, muy pensada y madura, pero sí muy movilizante, digamos, por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. Yo armé un PowerPoint para ir, digamos, haciendo un poco más llevadera la charla.
empiezo ya, no sé si te parece, Jocelyn, a compartir lo que armé y ya comienzo con la charla propiamente dicha, si te parece. Claro, María. Perfecto, bueno, vamos a probar. Esperemos. Ahí, Ahí ya acá. salió ya. Ahí está bien y se ve o sea, como se tiene que ver, digamos. Acá está Sí, el título, bueno, de la charla, como Jocelyn vos mencionaste, es la otra pandemia, violencia contra las mujeres y crisis del cuidado en tiempos del COVID-19. Bueno, muy, digamos, a manera introductoria, o sea, la pandemia que se decretó a principios del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia obviamente por la propagación del virus del COVID-19, que todos y todas conocemos, generó una crisis sanitaria, económica y social a nivel global. No es nada nuevo y, digamos, nada novedoso lo que estoy diciendo. Pero teniendo en cuenta el lugar en el que estamos, nuestro contexto, en los países de América Latina, dicha crisis, la crisis que mencioné recién, económica, sanitaria y social, se vio exacerbada por la situación de debilidad estructural que es, digamos, inherente a los países de la región. Esta cuestión obviamente genera graves dificultades a la hora de afrontar las situaciones críticas. Esta triple emergencia que yo mencioné, económica, social y sanitaria, las consecuencias de esta crisis impactan de manera diferenciada en la vida de varones y mujeres a nivel global. Digamos, no es neutral, no repercute de forma neutral en la vida de los seres humanos. Lo que sí se ve y lo que se ha visto y lo que yo voy a tratar de ir marcando en la charla es que azota con crudeza en la realidad de las mujeres. Las mujeres en esta coyuntura han sido siempre, en esta crisis particular y en otras crisis anteriores sanitarias, han sido siempre las principales perjudicadas. El informe de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, la CIM, menciona que en cuanto, digamos que la pandemia repercutió de forma negativa en diferentes aspectos de la vida de las mujeres. De hecho, menciono acá aspectos económicos, psicológicos, sanitarios, emocionales, en cuanto a su seguridad. Obviamente yo en esta charla, desde el título ya lo anticipé también, no voy a abordar todos estos aspectos. Ahora voy a mencionar algunas cuestiones de diferentes aspectos que acá menciono brevemente. Y yo obviamente me voy a centrar en la cuestión de los cuidados y de la violencia contra las mujeres. Con respecto a la cuestión económica, digamos, al aspecto económico y de cómo repercutió de forma negativa y repercute la pandemia en la vida de las mujeres, justamente los informes que mencionaba recién de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, mencionan que en cuanto a la crisis económica, las estadísticas revelan que las mujeres son a nivel global más pobres que los hombres. ¿Y en qué sentido? Digamos, ¿cuál es la cuestión clave a tener en cuenta? Que las mujeres conforman una parte importante del trabajo informal y este tipo de trabajo fue uno de los sectores más perjudicados por las medidas que los estados tomaron para ralentizar la propagación del virus. En lo que respecta a la crisis sanitaria, también, o sea, y es conocido por todas y todos, la pandemia llevó al colapso a las instituciones hospitalarias de muchos países, de muchos lugares, y la carga relacionada con el cuidado se incrementó de forma exponencial, justamente por esta cuestión. Este aumento repercutió directamente en la realidad de las mujeres, porque, y esto lo voy a ir desarrollando a lo largo de la charla, tradicionalmente y por prejuicios vinculados al género, son las encargadas de ejercer el rol de cuidadoras, tanto en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, como fuera de ellos, en el ámbito público. Con respecto al ámbito del doméstico, y eso también lo voy a desarrollar, los cuidados se multiplicaron debido a diferentes cuestiones, escolarización de niños, niñas y adolescentes, la socialización que pasó a ser, digamos, a reubicarse en el ámbito privado, gran parte del trabajo productivo, del teletrabajo. Todas esas tareas se desempeñaban en lugares físicos externos al ámbito familiar y por las medidas que se tomaron, se reubicaron y llevaron adelante en el espacio privado del hogar. Esta situación generó obviamente una sobrecarga para las mujeres, pues en las mujeres recae la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de cuidado y atención de las personas.
Lo que agrava todavía la situación de sobrecarga es que tradicionalmente, y esto también lo voy a desarrollar brevemente, estas tareas de cuidado no son valoradas ni social ni económicamente. Y respecto de la cuestión del cuidado fuera del hogar, en el ámbito público, la situación de sobrecarga en lo que respecta al cuidado y atención de personas se replicó, porque por una parte en el ámbito, digamos, propiamente sanitario, las mujeres son mayoría, así que son, digamos, el contingente que está asumiendo los cuidados en el sector de sanidad. Por otra parte también, en el trabajo doméstico remunerado, o sea, hay una eh, primacía de mujeres, que son quienes salían a trabajar en otros hogares y otros lugares, y por otra parte también trabajaban en centros especializados de cuidado de bueno, menores, adultos y adultas mayores y personas con discapacidad. Y en lo que respecta bueno, a la crisis social y específicamente lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, y lo que atañe también acá lo que vemos en pantalla, la cuestión de la seguridad y los riesgos que corrieron las mujeres y corren durante la pandemia, los indicadores dan cuenta que de un incremento a partir de que se decretara la pandemia y las medidas de aislamiento. Hay un par de gráficos que yo voy a compartir para que se vea, digamos, lo que ha estado pasando. Este tipo de violencia es un flagelo que azota globalmente a la humanidad, lamentablemente, y los antecedentes de este flagelo se retrotraen a tiempos inmemoriales, eso es así. Eh, Existen estadísticas nacionales e internacionales que demuestran que, lejos de erradicarse o de disminuir, la violencia contra las mujeres va en aumento. Este es un fenómeno que es analizado y estudiado por muchas teóricas feministas, o sea, y es complejo de abordar. Este aumento de la violencia no solo se da en el plano cuantitativo, o sea, cada vez más cantidad, digamos, de mujeres violentadas, sino en lo que respecta al grado de crueldad del que son objeto los cuerpos de las mujeres. Este es un fenómeno que se ha estado viendo en los últimos años. Y bueno, ante este panorama desolador, puede parecer, y esto lo hago como una introducción al abordaje reflexivo sobre esta temática, ante este, digamos, panorama de aumento, incremento de violencia contra las mujeres, parecería o podría llegar a parecer que el intento hermenéutico de comprensión del significado de la violencia de género bueno, y el innegable aumento que menciono, parece que carece de relevancia o de sentido, porque parece ser algo demasiado abstracto, algo de lo que es, digamos, muy típico del abordaje por ahí filosófico, al que se lo tilda siempre de ser demasiado, de estar demasiado desconectado con la realidad. Si bien esto parece ser así, Segato, que es una de las, Rita Segato, que es una de las teóricas que yo cito y abordo y trabajo para esta charla, menciona que las medidas que los estados fueron tomando en el plano jurídico legal para contrarrestar el tipo de violencia, digamos, que estamos hablando, que es el de la violencia contra las mujeres por razones de género, estas medidas que fueron tomando, que a primera vista parecen ser más, digamos, más concretas o de tener consecuencias más prácticas, no han dado hasta ahora evidencia de resultados positivos. Entonces, lo que marca Segato, y yo quiero poner el acento en esta charla, es que quizá el intento de comprensión del significado de la violencia contra las mujeres, no obstante, digamos, parecer demasiado lento ante los hechos y demasiado abstracto, quizás sea clave para enfocar las reformas en las cuestiones imprescindibles y que realmente puedan generar un cambio sustantivo. Segato menciona respecto de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe de hace años, de 1997. Este informe afirma que ninguna sociedad a nivel mundial trata tan bien a sus mujeres como a sus hombres. Esta afirmación, digamos, que mencioné recién del informe, no es justamente una excepcionalidad, sino que apunta a una normalización generalizada de la violencia contra las mujeres. Y ahí sí me vuelvo al tema central de esta charla, esta realidad, esta violencia digamos que padecen las mujeres a nivel mundial, en el contexto de la pandemia del COVID-19 no solo se mantiene esta constante, sino que se ve exacerbada por las medidas de aislamiento obligatorio que tomaron la mayoría de los estados, y en la cual me voy a centrar en la charla.
O sea, las medidas de confinamiento pusieron el acento en proteger la salud pública y evitarnos el colapso de los servicios sanitarios, los contagios y muertes por COVID-19. Pero como mencioné anteriormente, la aplicación de estas medidas no es neutra desde el punto de vista de género. Y bueno, ONU Mujeres afirma que desde que se desató el brote del COVID-19, la violencia contra las mujeres y niñas se intensificó en todos sus tipos. En ese sentido también se habla como el título de esta charla, que es la otra pandemia o la pandemia en la sombra. Y bueno, lo que yo, digamos, en esta charla pretendo, digamos, mencionar es justamente abordar estas consecuencias del COVID-19 en la vida de las mujeres, centrándome en dos de las cuestiones, o sea, dejando de lado un montón de otros aspectos que acá menciono, económicos, psicológicos o emocionales, para centrarme en la cuestión de la violencia contra las mujeres y los cuidados. Acá lo pongo, bueno, cuidados por un lado, en general, y violencia contra las mujeres. Estos van a ser los dos aspectos que voy a abordar en esta charla. Por un lado, digamos, el objetivo de la charla es evidenciar en cuanto a los cuidados la crisis de los cuidados en las que se encuentran las sociedades actuales, una crisis que viene siendo denunciada por los pensamientos feministas desde hace décadas, que es una crisis que se ve agravada exponencialmente por la pandemia, y por otro lado, también poner el acento en la situación de emergencia en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, violencia contra las mujeres, en el contexto del aislamiento obligatorio. Y en este sentido también poner el acento en la necesidad imperiosa de que los estados tengan en cuenta dichas problemáticas como una cuestión esencial. Y en ese sentido tomen medidas que contribuyan a contrarrestar las consecuencias que la crisis del COVID-19 trae aparejadas para las mujeres, tanto durante la crisis que se mantiene, como en lo que se da en llamar la pospandemia. Con respecto a los cuidados, voy a hacer una breve introducción a la problemática, que es una problemática abordada desde hace tiempo por las teorías feministas, y después me voy a centrar en la cuestión de los cuidados en relación directa con la pandemia del COVID-19. Lo relevante parece una obviedad, pero y cuando uno se pone a pensarlo, es interesante remarcarlo, que es que a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos, mientras vivimos, los seres humanos requerimos en mayor o menor medida del cuidado personal. En este sentido, la vida humana no puede prescindir de los cuidados. Del cuidado personal y también de ejercer el cuidado respecto de la gente que nos rodea. Y dice, por esta razón, la vida humana, al no poder prescindir de los cuidados, esta cuestión del cuidado se convierte en una parte fundamental del bienestar y el desarrollo de los individuos. Esta noción de cuidados, los abordajes teóricos que he leído, que he abordado, hay distintas definiciones de qué es el cuidado, a qué cuando hablamos de cuidado, de crisis del cuidado posteriormente, a qué se remite. Y en realidad hay un consenso respecto a que el cuidado la acción de cuidar denota un fenómeno multidimensional, que es dinámico y complejo. Y tiene, por un lado, componentes científicos tecnológicos orientados a la dimensión biológica de la persona que es cuidada, y componentes humanísticos orientados hacia la dimensión más emocional, intelectual, social, cultural o espiritual. Cultural y tradicionalmente, las tareas vinculadas al cuidado carecen de reconocimiento y están distribuidas de forma desigual. Esto ya lo había un poco anticipado. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es principalmente en las mujeres en quienes recae la responsabilidad relacionada con los cuidados y la atención de personas. Hay teóricas que mencionan que, o sea, no obstante los avances que se están dando y se han dado en lo que respecta a la ampliación de derechos de las mujeres y a la lucha por alcanzar la igualdad de género, persisten todavía en nuestras sociedades brechas de género relacionadas con aspectos de gran relevancia, digamos, y entre ellos está justamente las responsabilidades de cuidado y de atención de personas. Otra cuestión clave para tener en cuenta en la cuestión de los cuidados es que gran parte de las tareas de cuidado tienen lugar en el ámbito doméstico y son consideradas como
digamos, como parte natural del ámbito femenino. Parece ser un problema, o tradicionalmente un problema, inherente al ámbito privado. Esta realidad, digamos, el ingreso de las mujeres al ámbito laboral formal no modificó esta realidad. Es decir, no hubo una redistribución de las tareas cuando las mujeres, en el proceso histórico en que las mujeres se insertan en el ámbito laboral formal, no hubo una redistribución, lo que sí hubo fue una sobrecarga de tareas sobre las mujeres. O sea, las mujeres se vieron en la necesidad de combinar el trabajo remunerado con las tareas domésticas no remuneradas. Y esto llevó a una mayor desigualdad entre mujeres, porque, o sea, había mujeres que podían costear servicios de cuidado, o sea, contratar personal doméstico o pagar alguna institución de cuidado, y muchas otras mujeres que no podían hacerlo. Justamente entonces el ingreso de las mujeres al ámbito laboral formal tuvo como efecto el déficit del cuidado. O sea, ahí comienza a surgir la noción de crisis del cuidado, ¿no? Esta situación, este déficit de cuidado, ¿qué generó? Generó un surgimiento de un mercado de servicios de cuidado, tanto domiciliario como institucional, que estaba conformado básicamente por mano de obra barata brindada por mujeres, porque recordemos, que yo mencioné, que los cuidados en general forman parte de un tipo de trabajo que no, digamos que no es bien valorado ni económicamente, ni socialmente, ni, digamos, no es muy estimado. Y bueno, y esta cuestión que vengo mencionando trasladó la desigualdad de la crisis de los cuidados a los países más pobres, porque muchas mujeres migraron hacia países más ricos porque había oferta, digamos, de trabajo en relación con los servicios de cuidado, y esa crisis y déficit de cuidado se trasladó a sus lugares de origen. O sea, una problemática bastante compleja. Y bueno, respecto de la crisis del cuidado, que acá menciono, digamos, esta crisis, hay teóricos que dicen que fue una suerte de llamado de atención sobre el modo de funcionamiento del sistema capitalista patriarcal. Las crisis del cuidado dejó en evidencia la desigualdad existente entre las propias mujeres, esto que mencionaba recién, desigualdad de clase, de etnia, de orientación sexual. En el caso de las mujeres pobres y racializadas, quienes en gran medida son las que asumen las tareas de cuidado en el marco de un servicio mercantilizado y precarizado, digamos, es ahí donde se marca más esta cuestión o donde queda más en evidencia. Con respecto a la noción de crisis del cuidado en sí, esta crisis podría decirse que surge, acá veo una fotito sobre esta dinámica entre capitalismo y el trabajo doméstico, surge a partir del resquebrajamiento del modelo previo del reparto de cuidado, digamos. Este modelo se basaba en una división estricta. Por un lado, el ámbito público de economía monetizada y regido por la lógica de la acumulación, y por el otro, el espacio privado doméstico de economía no monetizada. En este espacio doméstico, las mujeres ejercían el rol de cuidadoras no remuneradas. Todo funcionaba bien, digamos. En este contexto, el mercado asumía este modelo que el asalariado estaba libre de cargas de cuidado y la ama de casa asumía la total responsabilidad del cuidado. Y así funcionaba este engranaje capitalista. El estado de bienestar se erigía sobre la pareja heterosexual y la familia nuclear. Y este modelo, que acá brevemente mencioné, se ve resquebrajado por el ingreso de la mujer al mercado laboral, porque obviamente al ingresar la mujer al mercado laboral no está a disposición plena para las tareas de cuidado en la casa, y a su vez, si esa tarea de cuidado debe ser llevada a cabo por el asalariado que anteriormente estaba libre de carga de cuidado, ahora ya no lo está y demás, bueno, y todo lo que veníamos mencionando. Y bueno, también por los cambios de estructuras familiares, también es una cuestión importante. Acá voy a pasar a mencionar algunos datos de la encuesta del INDEC. Todo esto es antes de la pandemia, es un pantallazo general sobre la problemática del cuidado en nuestras sociedades. Hay una encuesta del INDEC sobre el uso del tiempo que se realizó en Argentina en el año 2013. Esta encuesta
muestra, acá tengo unos grafiquitos, primero voy a pasar a este. Espero que se vea más o menos bien. Es trabajo doméstico no remunerado, tasa de participación y horas por día. Si vemos en el grafiquito acá de la derecha que se ve las horas, abajo está la edad de las mujeres de 18 a 29 años, hombres y mujeres, de 30 a 44, de 45 a 64, y vemos la diferencia abismal, la gran diferencia que hay entre las horas del día que se dedica al trabajo doméstico no remunerado, el que le dedican las mujeres y el que dedican los hombres. Dice, esta realidad aumenta en cuanto a la cantidad de horas de dedicación, tanto para mujeres como para varones, en los hogares donde hay niños y niñas menores de 6 años. Eso, o sea, aumenta obviamente más para todos y todas, pero siempre más para las mujeres. En los casos, dice la encuesta, en los hogares en que hay niños y niñas menores de 6 años, las mujeres aumentan considerablemente más que los varones su dedicación al trabajo no remunerado. O sea, lo duplican de 4,5 horas al día a los varones a 9,3 horas al día a las mujeres. Y obviamente la consecuencia de esto es la brecha que digamos que aumenta, digamos, en dedicación entre ellos y ellas, que son 5 horas, aumenta. Respecto de las mujeres, esto lo menciona al pasar, desocupadas, dice que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres desocupadas, aumentan 1 hora por día su dedicación a las tareas domésticas y de cuidado, y en el caso de los varones, ya sea que estén desocupados o con trabajo, dedican el mismo tiempo, o sea, no hay un cambio. Acá vemos también otro gráfico que es la tasa de actividad y horas por jornada laboral, donde vemos que en el caso de los varones es mucho mayor el porcentaje y bastante mayor la cantidad de horas que le dedican al trabajo, a la jornada laboral formal. Justamente vamos a ir viendo cómo esta cuestión y esta problemática del cuidado repercute directamente en las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. Como otro dato de relevancia es que, no obstante ser infravalorado el trabajo de cuidado, en el informe de que UNICEF en 2021 realizó, el valor económico del trabajo de cuidado aporta al Producto Bruto Interno el 15,9%, y este valor supera el de la industria, que es el 13,2%, y el del comercio. Y de ese 15,9% de valor que aporta el Producto Bruto Interno en las tareas de cuidado, el 76% de ese aporte está relacionado con el trabajo de cuidado que es llevado a cabo por mujeres. Y lo importante para marcar es que y el porqué de poner estos datos de la encuesta del INDEC es evidenciar que la forma en la que se configura la organización social del cuidado refuerza el papel de las mujeres en la previsión del cuidado. Esto, obviamente, y como mencionaba recién, tiene consecuencias para ellas. Por un lado, por la sobrecarga que experimentan en las labores diarias, eh, en la reducción del tiempo libre y todos los obstáculos que encuentran su camino para poder participar en el mercado de trabajo y, consecuentemente, poder alcanzar la autonomía económica. Y esto también, de alguna manera, repercute también en niños, niñas y adolescentes. Acá hay un grafiquito que puse, bueno, muy breve, horas diarias dedicadas al trabajo doméstico más tareas de cuidado, 3 horas en 2016, 3 horas los varones y 5 horas las mujeres, con todos estos agregados en el caso de que haya niños y niñas menores de 6 años y demás. Con respecto a los cuidados en pandemia, obviamente que es el tema principal de la charla en este aspecto, y como venía mencionando, la crisis del cuidado, que se viene denunciando hace años por los aportes de las economías feministas, remite, como yo mencioné recién, al resquebrajamiento del modelo económico sostenido por la vigencia de la familia nuclear, y este quiebre deviene en la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres. Siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado. Y por otra parte, deben cumplir con las demandas de plena disponibilidad del mercado laboral, porque eso es digamos, lo que exige ese mercado. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la crisis social, económica y de salud, y así como, digamos, las medidas de aislamiento implementadas para contrarrestar la propagación del virus, impactaron obviamente, digamos, de forma inédita en la organización social de los cuidados. Por un lado, por la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles,
el impedimento, por un lado, también de acceder a la contribución de personal doméstico, porque hubo un momento en que no se podía circular si no se consideraba un servicio esencial, y también de poder acceder al cuidado que familiares no convivientes pueden aportar, digamos. Y en este sentido, hablamos de la sobrecarga en los cuidados que se incrementó de forma exponencial durante la pandemia. Esta cuestión, o sea, exigió indiscutiblemente una reorganización familiar que posibilitara la combinación de trabajo doméstico, el cuidado infantil y en algunos casos el teletrabajo. Todo esto en el marco, para complejizar la situación, en el marco de una situación de estrés generado por riesgos sanitarios, trajo aparejado la propagación del virus, y la caída de los ingresos y la pérdida de trabajo en muchos casos. En la Argentina, así como en muchos países de la región, las tareas de cuidados, como venía mencionando, son ejercidas principalmente por las familias. Los prejuicios de género, por prejuicios de género, perdón, las mujeres son las encargadas de ejercer el rol de cuidadoras dentro y fuera del hogar. Los datos de encuestas y estudios académicos justamente muestran que ese trabajo no remunerado de cuidado y atención es asumido principalmente por las mujeres. Hay una encuesta rápida que llevó a cabo UNICEF durante el 2020, que relevó datos en dos momentos digamos, diferentes del año, momentos en que ya estaba decretada la pandemia. El primero el relevamiento fue del 8 al 15 de abril del 2020 y el segundo del 14 al 26 de julio. Lo importante de este relevamiento es que la mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta rápida fueron mujeres, por lo que, digamos, al leer los datos de esta encuesta hay una posibilidad de acceder a la perspectiva femenina en relación con la organización de los cuidados y la pandemia. Bueno, esta encuesta rápida muestra que en el relevo de abril, la mitad de los hogares encuestados afirmó que durante el aislamiento obligatorio todos los miembros de la familia participaron más en la tarea del hogar. Digamos, eso es decir, hombres, mujeres, varones y mujeres, al principio, en abril, participaron más en las tareas. Sin embargo, ya en el relevamiento de julio, de la mitad, del 50%, bajó al 37% de los hogares, que mencionan que todos los integrantes de la familia realizaron más tareas domésticas. Y la constante que se vio tanto en abril como en julio es que las mujeres son quienes asumen la mayor parte del trabajo en el hogar y de las responsabilidades de cuidado. En esta encuesta también, otro dato relevante que quedó en evidencia es que el 51% de las mujeres encuestadas sostiene que durante la pandemia se dedica más tiempo a las tareas y el mismo porcentaje afirma que se siente sobrecargada. En ese sentido, hay una sobrecarga de cuidados en el ámbito doméstico. Esta sobrecarga y esta, digamos, presencia o mayor presencia de las mujeres en estas tareas se replicó también en abril y se replicó en julio. Y al respecto, bueno, digamos, la cuestión de la sobrecarga, como yo había mencionado, lo digo muy al pasar, es escolarización de niños, niñas y adolescentes. La cuestión de la socialización, que obviamente al estar el aislamiento pasó, digamos, a ser responsabilidad de las familias, y en ese sentido, por todo lo que vengo mencionando de las mujeres, el generar, no sé, encuentros online y generar espacios de socialización dentro de lo posible, que en otro momento se daban en otros ambientes públicos y que por las medidas tomadas fue imposible. Y el trabajo productivo, que en muchos casos se reubicó y pasó a formar parte del ámbito privado, con todos los problemas que trajo aparejado, en muchos casos un aumento de la dedicación laboral y por eso mismo también de la atención y demás. Acá hay un grafiquito, hay un afiche, digamos, que dice, bueno, antes de la pandemia las mujeres realizaban el triple de trabajo doméstico y asistencial sin remuneración que los hombres. Desde el comienzo de la pandemia hay una serie de factores que han contribuido al trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar. Y bueno, se destacan estos factores: el cierre de colegios y el sistema de asistencia sanitaria sobrecargados. Y acá otro gráfico que básicamente está ilustrando lo que yo venía diciendo. Durante el aislamiento, las mujeres tuvieron
una mayor carga de tareas domésticas y de cuidados. Acá está este porcentaje del 51% de mujeres argentinas que tuvieron mayor sobrecarga. Y en cuanto a los porcentajes del tipo de trabajo de cuidado, está la limpieza de la casa, un 35%, cuidado de niños y niñas en el segundo lugar, un 28%, ayuda en las tareas escolares, un 22%, y preparación de las comidas, 19%. Y las mujeres son quienes tuvieron la mayor sobrecarga. Y acá hay una teórica que, digamos, que cité en relación que cito acá en relación a los cuidados, que dice: la invisibilización de las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres es una de las desigualdades de género más significativas que la pandemia evidencia. Lo que esta pensadora menciona es que en la actualidad se mantiene la estructura tradicional en la que el varón se concibe como el proveedor y la mujer como responsable directa de la reproducción social. Esta estructuración en situación de crisis sanitaria, que es justamente acá la temática central de esta charla, lleva digamos, crisis sanitaria, económica y social, lleva al extremo la desigualdad, digamos, reinante. Aumenta la violencia patriarcal, y sobrecarga a las mujeres con las demandas de cuidado y atención. El confinamiento y el encierro, en el que las medidas de aislamiento obligaron digamos, sumergieron a las mujeres, dejó en evidencia que lo que se encuentra naturalizado y que es interpretado como entrega de amor, que eso es algo también, es una cuestión que los movimientos de mujeres vienen denunciando desde hace décadas. Esto no es amor, es trabajo no remunerado, no es más que una exigencia culturalmente instalada que mantiene a las mujeres en situación de desigualdad e injusticia. Bien, acá hay una cuestión aparte, que es para mencionar y que es muy relevante, es la concepción, que es una tendencia, digamos, bastante actual, la concepción del cuidado como derecho humano. Esta concepción es interesante porque pone la cuestión del cuidado, la pone a jugar, digamos, o a interactuar en el ámbito público, que es un ámbito en que culturalmente no se ubicaba generalmente la cuestión del cuidado por cuestiones que yo fui mencionando. Porque justamente tradicional y culturalmente los cuidados son concebidos como inherentes al ámbito privado de la vida. Es, digamos, una responsabilidad familiar, y dentro de las familias, más específicamente, una responsabilidad de las mujeres. Este enfoque, desde hace unos años, comenzó a formar parte, digamos, de este enfoque, no, el cuestionamiento justamente de este enfoque, comenzó a formar parte de las agendas de diferentes conferencias y tratados, tanto a nivel nacional como regional. Y estos enfoques postulan como un problema que excede el espacio privado, el problema de los cuidados. Y en este sentido debe ser abordado desde la perspectiva de políticas públicas. Una de las primeras conferencias, digamos, hay autoras que mencionan que la primera conferencia en la que se planteó esta cuestión fue la 10ª Conferencia de la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en 2007 en Quito. Y acá menciona justamente que en este evento, en esta conferencia, se puso el acento en que los seres humanos tienen derecho a ser cuidados y cuidadas, a cuidar y a cuidarse. Lo que se ve es que en este evento se identificaron consideraciones vinculadas con responsabilidades y obligaciones basadas justamente en la concepción del cuidado como un derecho. Este enfoque se replicó en conferencias regionales sobre la mujer, en posteriores y demás. O sea, se podría decir que se hizo público por primera vez en esta conferencia, pero se fue replicando a lo largo del tiempo. La problemática de los cuidados, y esto es lo nuevo que se está pensando, digamos, es que debe ser abordada desde una perspectiva de políticas públicas. Y la importancia de que la problemática del cuidado sea primordial en las agendas estatales, desde una perspectiva de derechos, radica en el hecho de que la lucha de las mujeres por ganarse un lugar en el ámbito público data de hace mucho tiempo atrás, y sin embargo quedó marginado el debate inherente a las desigualdades de género en el espacio privado. Y los avances y los logros alcanzados por los movimientos feministas en relación con oportunidades y legislaciones que promueven la igualdad en el mundo público no se replicó en el ámbito privado.
porque, bueno, o sea, no se avanzó en considerar nuevas formas jurídicas de regular el cuidado o digamos, que trasciendan las regulaciones laborales para trabajadoras asalariadas. Em, digamos, el modelo familiar de hombre proveedor y mujer cuidadora, que está en la base de la interacción entre los componentes de la tríada Estado, mercado y familia, sigue como inalterado. En los regímenes de bienestar, las responsabilidades de cuidado recayeron principalmente en los hogares y en el interior de los mismos, digamos, en las mujeres. La responsabilidad del Estado siempre se limitó a aspectos, digamos, muy específicos como la educación y asistencia de familias vulnerables. Pero, digamos, las nuevas demandas que provienen de diferentes ramas del feminismo respecto de la concepción del cuidado como derecho humano, apuntan a ir como desarmando, desmantelando esta trama relacional del Estado, digamos, la comunidad y la familia, en la que el cuidado es concebido como una problemática de índole privada y, digamos, y que la responsabilidad ya no atañe únicamente a las familias y a las mujeres, sino al Estado. Digamos que esta relación vaya, digamos, mutando en este sentido. El reconocimiento por parte del Estado de que toda persona tiene derecho a ser cuidada, a cuidar y a cuidarse, posiciona de forma diferente a los y las titulares de dicho derecho, en tanto los y las empodera al desvincular el ejercicio del derecho de las condiciones personales. Esto justamente se incorporan estándares y principios a la actuación de los estados en circunstancias, digamos, determinadas, y esto es, digamos, clave para este cambio de perspectiva. Estos estándares, acá tengo un dibujito, el cuidado no es una necesidad, es un derecho, digamos, sería como un eslogan de esta nueva tendencia. Estos estándares que se incorporarían en un abordaje del cuidado como derecho humano, repercutirían en estrategias de intervención, tanto estatales como de distintos actores sociales, y en la evaluación y toma de decisiones respecto de políticas públicas. Y bueno, y justamente si hay un abordaje del cuidado como derecho humano, deberían establecerse mecanismos de verificación del cumplimiento de las prácticas y políticas equitativas que garanticen que todas las personas puedan ejercer su derecho a cuidarse y ser cuidado o cuidada. Y bueno, y otra cuestión fundamental respecto al rol del Estado a la hora de garantizar el derecho al cuidado es la imposición a terceros de obligaciones al respecto. Bueno, otorgamiento de licencias, provisión de infraestructura necesaria y demás. Respecto, bueno, una cuestión acá que agrego de las licencias, muchas veces en algunas medidas que se han logrado a nivel estatal en cuanto a exigencias a terceros respecto de, por ejemplo, otorgamiento de licencia, si bien en muchos casos se puede considerar un logro, en otros es como que refuerzan el estereotipo porque muchas veces las licencias son para mujeres, en el caso de, bueno, ser madres, o son muy, muy extensas o no tan extensas como deberían, pero sí más extensas las licencias de mujeres, de las madres y no de los padres. Entonces, de alguna manera se está reforzando también que quienes tienen que cuidar son las mujeres. Pero bueno, también es un tema para... Yo acá en la charla no lo desarrollo mucho más porque me voy bastante por las ramas. Bien, ahora paso a, digamos, dejo una cuestión de ahí de los cuidados ahí un poco de lado y me centro en la otra, en el otro aspecto de la charla que voy a trabajar, digamos, que es la violencia contra las mujeres en situaciones, digamos, de crisis, en este caso la pandemia del COVID-19. Obviamente voy a hacer, digamos, de la misma manera que hice con el tema del cuidado, una introducción general sobre la problemática y después focalizar en, bueno, qué pasa con este flagelo que nos azota desde hace años en situaciones de crisis. Con respecto a la violencia contra las mujeres, hace décadas que los movimientos de mujeres, tanto en Argentina como en Latinoamérica y en todo el mundo, están en pie de lucha contra la violencia que tanto sus parejas, sus familias, compañeros de trabajo, instituciones en las que estudian, trabajan, en el Estado, o sea, en la sociedad toda ejerce sobre ellas, digamos. Están en pie de lucha contra esas violencias. Las demandas proclamadas en las distintas medidas de lucha
fueron escuchadas, parcialmente podría decirse, y de alguna manera recibieron respuestas materializadas, no sé, en protocolos, en instituciones o creación de instituciones y de leyes, pero, y eso lo mencioné al inicio de la charla, estos cambios que a nivel gubernamental, no, digamos, que se dieron en este nivel, no parecen repercutir en la cultura patriarcal que estructura las sociedades desde, bueno, tiempos inmemoriales. La Declaración de Viena sobre femicidio del año 2013 afirmó que la violencia contra las mujeres y los casos de femicidio han ido en aumento. Esto lo mencioné al inicio de la charla. Eh, y por un lado, digamos, si bien se puede, digamos, ver un consenso respecto al repudio por parte de la sociedad de los femicidios, hay una especie de, que son los casos extremos de violencia contra la mujer, hay una suerte de naturalización de otro tipo de violencia. Y que, digamos, y no son violencias extremas, pero este hecho, digamos, de que no sean extremas, como el caso del femicidio, no las hace por eso, digamos, menos peligrosas, porque supervivencia contribuye a crear y sostener el régimen patriarcal que despliega su potencial, digamos, destructor en el cuerpo de las mujeres, como manifestación extrema de la destrucción. Eh, la violencia que ocurre en la privacidad de las relaciones de pareja es de alguna manera el reflejo de las violencias cotidianas que se producen en ámbitos públicos y comunitarios y que naturalizan las relaciones desiguales de poder entre los géneros y que luego encuentran una expresión, digamos, en la vida de pareja familiar. Existen manifestaciones de violencia contra las mujeres que se encuentran invisibilizadas por su alto grado de naturalización. Acá menciono, no voy a leer todo lo que está escrito, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Bueno, la violencia psicológica, violencia física, que por ahí es la más, digamos, evidente, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia femicida, que es la más extrema, violencia política, violencia simbólica, violencia cibernética, violencia obstétrica. Muchos de estos tipos de violencias están naturalizadas en nuestra sociedad y lo que muchas pensadoras remarcan es que no sé, que alguna manifestación de la violencia que parezca, comparada con un femicidio, parezca mínima, en realidad la naturalización de este tipo de violencia sumado a otra cantidad, digamos, de manifestaciones violentas, genera, digamos, un ámbito en el que en su manifestación extrema puede dar justamente con la violencia feminicida. En Argentina, o sea, no hay registros claros y completos respecto, por ejemplo, a la violencia doméstica, y esta falta de información repercute también en las medidas que pueden tomarse por parte del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Justamente porque al haber falta de información se adolece de errores de enfoque empírico o también de una inadecuación a la realidad que se intenta cambiar. Bueno, una vez evidenciado el grado de relevancia que las diferentes formas de violencia contra las mujeres tienen en la sociedad, tanto en lo que respecta a demandas de mujeres como también en lo referente a políticas públicas, digamos, es importante por ahí aclarar brevemente qué se entiende, digamos, por violencia contra las mujeres en base al género en diferentes, digamos, convenciones y en nuestro país, principalmente en Argentina. Hay distintas convenciones, o sea, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, aprobaron la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como Convención Belém do Pará. Esta convención se aprobó en 1994, Argentina adhirió a esta convención y ratificó su adhesión en 1996. Posteriormente se creó en 2004, entró en vigencia el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Belém do Pará, se conoce como MESECBI. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que estipula, digamos, vamos a centrarnos acá en Argentina, las leyes, digamos, o la ley que se relaciona con esta cuestión? En Argentina
la Ley 26.485, sancionada en 2009, denominada Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entiende por violencia contra las mujeres toda conducta basada en el género que afecte su vida concebida de forma integral. Y a su vez, en consonancia con la sanción de esta ley, el Código Penal argentino, por medio de la ley 26.791, sancionada en 2012, introdujo agravantes del delito de homicidio sustentados en la violencia contra las mujeres. Ahí está. Este Código Penal, digamos, que se introdujo estos agravantes, modificó los incisos primero y cuarto del artículo 80 del Código y se agregaron los incisos 11º y 12º, que imponen la pena de reclusión perpetua a quien matara a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. De todo esto, digamos que está muy resumida la cuestión, me parecía importante resaltar, cuál es la legislación en el país en el que vivo en relación con la violencia contra las mujeres. Digamos, todo esto deja en evidencia que los pasos que tanto a nivel internacional, las convenciones que mencioné, como a nivel nacional con la creación de estas leyes, todos estos pasos que se fueron dando en pos de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fueron pasos de gran importancia, no alcanzaron el objetivo todavía. No obstante la creación de políticas públicas y leyes, los crímenes contra las mujeres se acrecientan. Y acá es donde entra, o trato de poner en valor en la charla, el pensamiento de Rita Segato. Segato, en relación con esta cuestión, se refiere al tiempo del género, dice que es una temporalidad lenta como el de la especie. Y esta lentitud se constata en el presente, donde, no obstante la creación de políticas públicas y leyes, los crímenes contra las mujeres se acrecientan. Y como ya han mencionado, el aumento no radica solamente en la cantidad de crímenes, sino también en la crueldad de esos crímenes. En lo que respecta a la violencia no letal, que justamente es la más difícil de registrar, Segato está convencida de que el imaginario de género que se encuentra por detrás de esas violencias, como un caldo de cultivo, y se encuentra intacto. O sea, se crearon leyes, convenciones y demás, y ese caldo de cultivo sigue sin verse afectado todavía. Y ahí está la clave para ella. Hasta el momento no existen indicios que demuestren que los avances dados a nivel gubernamental, digamos, y así como la lucha de las mujeres, estén poniendo un freno a este tipo de violencias. Ahí estamos más o menos por acá. Ahora ya me voy a centrar en el impacto de las medidas de aislamiento en los casos de violencia contra las mujeres, digamos que sería el caso, digamos, de la pandemia que vivimos y que estamos viviendo. Una de las cuestiones por ahí para remarcar es que si bien ya hace un año y medio que se decretó la pandemia a nivel mundial, la novedad es un acontecimiento todavía novedoso en muchos sentidos. Entonces hay como una suerte de escasez de estudios académicos que ofrezcan resultados sólidos respecto a las consecuencias de las medidas tomadas por los estados para contrarrestar la propagación del virus y la relación que estas medidas tuvieron con la violencia contra las mujeres. Lo que sí hay, un gran número de informes realizados por parte de organismos estatales o de ONGs o relevamientos periodísticos que ponen el acento en la relevancia de la temática, no solo tanto en tiempos de COVID-19, sino en lo que respecta a las medidas a tomar por parte de los estados, digamos, con posterioridad, en la pospandemia. Los recientes relevamientos sobre los casos de violencia contra las mujeres a nivel global evidencian que ha habido un aumento tanto de denuncias de casos de violencia como de llamados a las líneas de emergencia y al pedido de asilo en refugios por parte de las víctimas. Acá, yo en esta fotito muestro el 144, que es el número para llamar acá en Argentina. El del 20 de marzo al 30 de junio, la cantidad de llamados que hubo, y está el gráfico, ahí se ve el aumento en marzo, abril, mayo y junio. Están los datos. Los relevamientos justamente recientes, esto que menciono, muestran que hubo un aumento a nivel global, tanto de denuncias de casos de violencia como los llamados los pedidos de emergencia, pedidos de ayuda,
Argentina, obviamente, como vemos acá en el gráfico, no es la excepción. Y un dato, digamos, que yo pude encontrar es que a inicios de abril, cuando las medidas de aislamiento obligatorio databan de poco más de 10 días, ya mostraban que los llamados al 144 habían aumentado, pero significativamente. El informe de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, justamente menciona que los indicadores dan cuenta de un aumento de la violencia contra las mujeres que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, que no fueron considerados, por lo menos desde el inicio, no fueron considerados como esenciales. Y una cuestión importante es que en aquellos países, ciudades o lugares, digamos, específicos, en los que la tendencia haya sido inversa, o sea, donde no se haya registrado un aumento, lo interesante es que no debería necesariamente entenderse que disminuyeron los casos de violencia, sino que lo que debería interpretarse, o podría interpretarse, es que dicha tendencia puede ser producto de un aumento del miedo por parte de las víctimas a realizar la denuncia o un impedimento, perdón, real producto de las medidas tomadas a nivel gubernamental. Acá en ese sentido es importante, por ejemplo, una de las medidas era la prohibición de libre circulación. Acá en Argentina, el 6 de abril, o sea, 2 semanas después de que se decretó el aislamiento obligatorio, se modificó el decreto que regulaba el aislamiento, em, de modo que se autorizaba la libre circulación de mujeres y personas de diversidad sexual víctimas de violencia de género, solas o junto a sus hijos e hijas. Esto es un dato, digamos, importante porque fue una medida que se modificó y tuvo en cuenta o consideró esta realidad que en un principio no había sido considerada. Bien, bueno, no obstante la novedad de la pandemia, lo que yo venía mencionando, que todavía falta estudios académicos con resultados sólidos, sí, digamos, se puede encontrar, digamos, antecedentes en estudios realizados en crisis sanitarias anteriores, por ejemplo, en el caso del Zika y el ébola, que demuestran que es imprescindible la incorporación de las necesidades de las mujeres en el manejo de la emergencia. Hay informes, digamos, que muestran que una de las claves en esta cuestión, digamos, en estas crisis sanitarias anteriores, fue la poca participación de las mujeres en los niveles resolutivos, digamos, al haber pocas mujeres, muchas veces las problemáticas que las afectaba directamente quedaban de lado porque no había representación, no había quien las representara a la hora de tomar decisiones. Esa es una cuestión clave para tener en cuenta en nuestra actualidad y en nuestra realidad actualmente. Em, Voy a pasar acá a la otra. Y acá voy a mencionar, y esto me pareció interesante, las consecuencias de pandemias anteriores en la vida de las mujeres. Que obviamente no necesariamente estas consecuencias no quiere decir que necesariamente se van a replicar, en este caso se replicaron, pero vemos que hay un montón de cuestiones eh, que lamentablemente sí se volvieron a dar en este caso. Por un lado las voy a mencionar brevemente para no hacer tan extensa la charla. Por un lado, aumento de casos de violencia en mujeres y niñas. Bueno, siendo el más común es la violencia por parte de la pareja o la explotación y el abuso sexual. El miedo a las represalias, que el miedo de las mujeres a las represalias provocó que muchas de ellas no pidieran ayuda durante las medidas de aislamiento, cuestión que obviamente agrava la situación. La policía y los sistemas de justicia se vieron abrumados durante las cuarentenas, las epidemias, digamos, y las cuarentenas decretadas, lo que generó una atmósfera de impunidad y, bueno, y que provocó el aumento de casos de violencia contra las mujeres. Las medidas de cuarentena y el estrés asociado con las epidemias crearon tensiones en los hogares, aumentando la frustración y el castigo corporal. El cierre de escuelas provocó un aumento de los casos de diferentes formas de explotación y abuso sexual de niñas y adolescentes. Y por último, la violencia de la pareja y la violencia contra los y las niñas y niños aumentaron de forma proporcional al estrés económico generado por la cuarentena. Esto pasó, digamos, en pandemias y en crisis anteriores y se replicó durante la pandemia de COVID-19.
es fundamental en este sentido, si tenemos en cuenta todo esto que fuimos mencionando, en lo que respecta a la crisis que el virus del COVID-19, perdón, trajo aparejada, es fundamental que las problemáticas de género reciban una atención acorde al estado de emergencia en el que la realidad de las mujeres se encuentra. Em, Esta urgencia en la toma de medidas se manifiesta tanto en cuestiones de salud, porque las mujeres, como ya mencionamos, son mayoría en el sector sanitario y en este sentido se encuentran más expuestas al contagio y también más expuestas a ser objeto de acoso y ataques violentos en la vía pública. Ha habido noticias y casos de gente justamente que cuando se enteraba de que en el edificio vivía alguien dedicado a, no sé, una enfermera o una médica, que digamos que intentaran por todos los medios de que se fuera, o de insultos en la vía pública y demás. Y en cuestiones de cuidado, también es fundamental, digamos, que se tenga en cuenta la urgencia, porque la cuestión está que mencionamos que hay una sobrecarga en las mujeres, que son quienes por mandato cultural y social deben hacerse cargo del cuidado de niños y niñas, de la escolarización, del cuidado de adultos y adultas mayores, que en el caso del COVID-19 eran grupo de riesgo, y en lo que respecta a la violencia que padecen las mujeres, principalmente por parte de sus parejas, porque digamos, es una violencia, un tipo de violencia que el aislamiento profundizó por distintos motivos que mencionábamos, estrés, frustración, etcétera. Ahora bien, ya para ir más llegando al final, unas breves reflexiones sobre las razones del incremento de la violencia contra las mujeres durante el aislamiento obligatorio desde la perspectiva, digamos, de Rita Segato, que es la autora que yo elegí para esta charla. Bueno, justamente los informes que mencionamos con anterioridad coinciden en un número de cuestiones que podrían explicar el aumento de la violencia contra las mujeres durante las cuarentenas impuestas, bueno, a lo largo y a lo ancho del mundo. El estrés, producto del encierro, los problemas económicos, la frustración masculina por no poder llevar adelante su rol de proveedor, y distintas, no sé, la ruptura de las redes de contención de las mujeres víctimas de violencia, la dificultad del acceso de los servicios básicos, de salud sexual y reproductiva, etcétera. Pero bueno, a continuación yo me voy a centrar en dos conceptos, que son o sea, dos nociones de estrés y de frustración, que sufren los varones durante el aislamiento obligatorio y el concomitante aumento de las reacciones violentas en este contexto, siempre desde la perspectiva de Rita Segato. Y para hacer este abordaje, o sea, es fundamental reflexionar o mencionar brevemente un concepto clave, que es el concepto de patriarcado, porque es una noción que estructura el entramado relacional de nuestra cultura y, bueno, y por lo tanto repercute en todos los ámbitos de la vida. El patriarcado es un orden de dueños y de soberanía sobre los cuerpos y sobre los territorios, dice Rita Segato. El patriarcado es, en esencia, violento y se constituye en el pilar, el cimiento y la pedagogía de todo poder. Según, bueno, justamente Rita Segato, el patriarcado es la estructura política más arcaica, perdón, y perdurable. El género, por su parte, o sea, el patriarcado es la estructura más antigua y que perdura en la actualidad, y el género es la configuración histórica elemental de todo poder en la especie humana y de toda violencia. La vinculación entre poder y violencia radica en que el poder se logra como producto de una expropiación necesariamente violenta. Segato sostiene que el común denominador de las desigualdades y expropiaciones de valor que están a la base de los poderes económicos, políticos, artísticos, intelectuales, etcétera, es el cimiento patriarcal. Y en este sentido está convencida de que en tanto no se realice una fractura de los cimientos patriarcales, ningún cambio sustancial en la estructura de nuestra sociedad podrá tener lugar. En cuanto a la estructura de la violencia, Segato afirma que esta estructura radica en la tensión entre lo que ella denomina el sistema de estatus y el sistema de contrato. Esto lo explico muy brevemente como para poder tener un marco para analizar desde la perspectiva de Segato lo que aconteció con la violencia contra las mujeres durante la pandemia, en el aislamiento obligatorio.
La estructura de la violencia, decía, radica en la tensión entre el sistema de estatus y el sistema de contratos. Este sistema de estatus remite al orden moral, se realiza en la tradición, y el sistema de contrato remite, ahí veo que hay un error, remite, dice, al orden legal, se concretiza en la ley. Y acá hay una cita que dice, la ley se quiere igualitaria, una ley para ciudadanos iguales, pero percibimos la estructura jerárquica del género tomándola por asalto en sus fisuras. Por detrás del contrato igualitario transparece, vital, el sistema de estatus que ordena el mundo en géneros desiguales, así como en razas, minorías étnicas y naciones desiguales. La exacción del poder femenino por parte de los varones garantiza el tributo de sumisión, domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden de estatus en el cual el hombre debe ejercer su dominio y lucir su prestigio ante sus pares. Esta sigue siendo la línea de análisis de Rita Segato. La subjetividad masculina se asienta no solo en su capacidad de dominación, sino también en la exhibición ante sus pares del prestigio que dicha dominación acarrea. Es justamente en la posición jerárquica que le otorga la masculinidad donde se encuentran entramados su sentido de identidad y humanidad. En el marco de las recientes, digamos, reflexiones expuestas en relación con el COVID-19 y de las medidas de aislamiento obligatorio, los varones, o sea, es natural o es de esperar que los varones reaccionen con violencia ante la frustración y el estrés que las medidas impuestas le ocasionan. O sea, en esta línea de análisis, en lo que acontece y aconteció durante la pandemia, Rita Segato menciona que esta pandemia del COVID-19 es una suerte de radiografía de las sociedades actuales, porque dejó en evidencia de manera incuestionable el grado de desigualdad e injusticia que imperaba en nuestra sociedad. Al respecto, justamente en relación con la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19, Segato menciona que esta pandemia hizo visible tres indefensiones: de género, de raza y de clase. Podría agregarse, digamos, que desde una mirada interseccional, que la desigualdad de género es transversal a las desigualdades de raza y de clase, porque siempre son las mujeres quienes padecen de forma extrema las consecuencias de la marginalidad e injusticia que su raza o su clase le imprimen en primera instancia. En lo que respecta a la indefensión de género que la pandemia del COVID-19 sacó a la luz de forma recrudecida, Segato menciona que no es una cuestión menor el hecho que durante las medidas de aislamiento obligatorio impuestas en todo el mundo, la violencia disminuyó a nivel global, pero la violencia contra las mujeres aumentó significativamente en todo el globo. Es un dato para, digamos, para reflexionar. Y en este sentido, dice, esta realidad nos lleva a reflexionar o a indagar qué es lo que pasa con la masculinidad en situación de encierro forzado y también qué sucede con la feminidad. Dice, bueno, hay que abordar este nuevo fenómeno teniendo en cuenta estas cuestiones y, bueno, y pone el acento en su reflexión en la cuestión en el concepto de la frustración. Dice, la frustración de no poder salir, el encierro bajo miradas vigilantes dentro de casa, el no poder tener ciertas libertades, el rumiar durante horas alguna traición, alguna infidelidad o algún abandono, puede detonar violencia. Por otro lado, las situaciones de necesidad y carencia potencian la violencia. Todo eso ahora se magnifica, digamos, ahora en el marco de la pandemia. Y menciona que la base de la violencia masculina es la frustración de sus deseos e intenciones. Los hombres son incapaces de manejar la frustración, no así las mujeres, dice Segato, porque las mujeres manifiestan una capacidad notablemente mayor para adaptarse a la incomodidad. Esta incomodidad genera en muchos varones una reacción violenta. Y a su vez, cuando la potencia masculina de proveer se resiente, por insuficiencia de ingresos, por pérdida del empleo, o lo que sea, la precariedad de la posición masculina queda en evidencia. Y es importante remarcar que la posición masculina se fragiliza ante la precariedad de la vida y necesita hacer esfuerzos mayores, muchas veces violentos, para recolocarse en la posición masculina. Otra cuestión relevante que acontece durante las cuarentenas obligatorias es que el factor de exhibición del poder masculino ante sus iguales desaparece.
por lo que la reafirmación del poder que dicha exhibición pretende se ve resentida. La violencia en estos casos parece ser la única herramienta que detenta la masculinidad para contrarrestar su frustración y así retener el poder, el cual, si no se reproduce, es como que desaparece, deja de existir. Y ya para terminar, para cerrar, eh, la pandemia del COVID-19 no alteró la convivencia pacífica en nuestras sociedades, sino que sacó a relucir y potenció la crisis de los cuidados vigente y la violencia estructural que las constituye. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Esta imagen remite a esta frase de, bueno, que cuándo volver a la normalidad o ese anhelo por volver, entre comillas, a la normalidad, eh, cuando en realidad, si tenemos en cuenta esto que yo fui exponiendo durante la charla, volver a esa normalidad creo que nadie querría, digamos. Porque la pandemia del COVID-19, con las consecuencias nefastas que trajo, demuestra, digamos, que no alteró la convivencia pacífica en nuestras sociedades, sino que sacó a relucir y potenció la crisis de los cuidados vigente y la violencia estructural que constituye nuestras sociedades, la cual lamentablemente es una constante en la vida de las mujeres. Eh, digamos, y este anhelo de volver a la normalidad debería ser descartado porque esa tan anhelada normalidad implica desigualdad, injusticia, miedo, violencia, bueno, la vida de las mujeres. Para Segato la salida está del lado de la reivindicación y reconstrucción de los lazos comunitarios, el compromiso político de la ciudadanía. En estos desafíos que plantea la pospandemia, la unión de los muchos en pos de objetivos comunitarios se vislumbra como una vía posible para superar la situación compleja de toda crisis global que deja a la sociedad y a las mujeres en particular en un estado eh, muy difícil de superar. Pero este esfuerzo comunitario debería replicarse a nivel gubernamental de la mano de medidas que tengan como eje principal atender las necesidades de las mujeres, y esta decisión debería tomarse o se puede llegar a tomar si se reconoce y asume como problema la situación de desigualdad e inequidad en la que se encuentran las mujeres. Una situación que, como creo o espero que haya quedado en evidencia a lo largo de la charla, no es fruto o producto únicamente de la pandemia del COVID-19, sino que es un entramado inherente a nuestras sociedades y que esta pandemia recrudeció. Y bueno, y como mencionabas un ratito también, es un paso fundamental en este sentido de tener en cuenta la problemática de las mujeres, es la necesidad de que más mujeres se sumen y detenten cargos jerárquicos en los comités, secretarías y bueno, otras instituciones encargadas de proponer acciones y medidas para paliar los efectos de la crisis. Esta medida garantizaría la preeminencia de la perspectiva de género en la toma de decisiones y esto redundaría en beneficios para el colectivo de mujeres, que es uno de los más afectados o castigados por la crisis. Bueno, y creo que me extendí demasiado ya. Vuelvo acá. Y bueno, y hasta ahí lo que pensé para esta charla. No sé si hay algún comentario o algo. Gracias, María, por tu charla. Realmente sí fue una charla bastante enriquecedora. Entonces, sí, yo te quería hacer una pregunta. Con Sí. respecto a, tú nos habías mencionado un artículo que tiene en Argentina, que es la ley 26.485. Ujú. Tengo una pregunta al respecto. Sí. Ahí mencionaban que que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta basada en el género que afecte su vida concebida de forma integral. Esta ley hace referencia a, bueno, en este caso de hacer una agresión, ¿solo se le ve desde el punto de que el agresor sea un hombre o también se puede generar como violencia si es desde una mujer a otra mujer? No, mira, yo no soy experta en el tema y como anticipé, me falta muchísimo por investigar y por aprender, pero digamos, es la violencia de un hombre hacia una mujer
pero no es cualquier tampoco tipo de violencia, sino que justamente lo que tiene que motivar esa violencia es la cuestión, digamos, de género, o sea, la violencia por el hecho de ser mujer. Justamente esto que en la letra parece quedar claro, lo complejo es cuando se analiza un caso concreto, es poder determinar con claridad, digamos, lo que motiva la violencia, no sé, el acto violento, por ejemplo, no sé, una golpiza. Sí, digamos, cómo poder determinar necesariamente, digamos, que quede con claridad determinado que lo que motivó esa, digamos, nunca, ninguna golpiza está justificada, quiero decir, pero en el caso de esta ley que mencionás, la motivación debe ser por cuestiones de género, o sea, pero bueno, son cuestiones que surgen, esta pregunta que haces vos, es en general cuando se habla de estos temas, son cuestionamientos que son bastante comunes que se tengan, digamos. Pero, y bueno, y justamente estas leyes que se fueron, digamos, aprobando en los últimos años y después se fueron reformulando con los agravantes para las condenas, eh, contemplan también estos diferentes aspectos de la violencia que mencionábamos, que digamos que por ahí están socialmente más naturalizados. eh, por ejemplo, no sé, acá en Argentina la violencia obstétrica es una noción bastante nueva y cuando a las que hemos pasado por una situación relacionada con este aspecto, está como muy naturalizado, hay un montón de cuestiones que no se consideran, ni siquiera hasta una misma a veces lo considera violento. Y cuando ahora empieza a haber legislación y se escribe al respecto, al leer la letra uno empieza a reconocer, digamos, cómo vivió ciertas situaciones y ni siquiera a tal punto estaban naturalizadas que ni siquiera las vivenciamos como violencia. Pero bueno, es un camino como muy, muy largo y que todavía falta un montón. Y como yo mencionaba las reflexiones de Segato, eh, es muy importante, y ella lo dice, que las leyes estén, pero no alcanza con eso, porque las leyes están, se crean, y sin embargo, cada vez hay más violencia, cada vez es peor, entonces algo está pasando y no alcanza con eso. Reitero, eso no significa que esas leyes ni que las desestime, ni que considere que sean irrelevantes, sino que hay otro trabajo que hay que hacer, que no se está haciendo, o que justamente, como ella también menciona, el tiempo del género hace que sean pasos como muy, muy mínimos. Y bueno, a veces en la ansiedad digamos, de la persona que padece la violencia y que vive en un mundo de violencia patriarcal, a veces parece que no se está haciendo nada y en realidad las cosas por ahí podría verse que están cambiando un poco, pero bueno, pasa esto, viene una pandemia y todo digamos, se recrudece, o sea, todo, digamos, y justamente volver a la normalidad, que es un eslogan que aparece en todos lados, es decir, si esta es la normalidad, ¿quién quiere volver a eso? Pero bueno, a veces depende de qué lugar, dónde estemos parados y paradas. Pero bueno, tu pregunta es más que interesante y me fui a responder a otras cosas también. Gracias, María. Ahora otra preguntita. Ahora con lo que tú nos mencionabas, Sí. ¿qué tú nos puedes aconsejar tal vez a las mujeres? Que ahorita que ya, bueno, se ve un poquito más de avance con el tema de la pandemia, ¿no? Porque ahorita ya está un poquito avanzando las vacunas, entonces ya se puede decir que podemos como regresar a nuestras actividades presenciales de a poco. Mm. Nosotros desde nuestro punto de vista como mujeres, ¿cómo podríamos ayudar tal vez a otras mujeres para que tal vez ya no exista este tipo de violencia que tú nos decías? O nosotras mismas, ¿cómo podemos evitar que eso no nos suceda? Oh, es re difícil, o sea, es toda una tarea. A mí, personal, y esto ya lo digo muy en terreno bien personal y de mi biografía actual, para mí yo lo anticipaba en la charla, es un tema que en mi investigación académica es muy nuevo, pero por otra parte que me moviliza muchísimo y digamos, en mi caso, la militancia, o sea, el reunirse, buscar la compañía de las mujeres, que hace, no sé, 10 20 años atrás, en general, las mujeres éramos, y lo digo porque lo viví, éramos criadas un poco para hacer competencia unas de otras,
y rivales, y ahora es todo lo contrario, es resignificar esta relación y esta capacidad de, esta sororidad que se genera entre, y puede generarse entre mujeres, agarrarse de eso y empezar para mí a juntarse, a reunirse justamente estos lazos comunitarios que mencionaba Segato como una posible salida. Y ya eso me parece que ya empieza, no digo que vamos a derrocar al patriarcado con eso, pero si no hay unión entre nosotras y apoyo y estar para la otra, me parece que digamos, no puede haber un cambio significativo. Así que estar atentos, digamos, había, mientras preparaba la charla y buscaba algunas imágenes, con respecto a la violencia contra las mujeres, que bueno, como mencionaba yo, lo mencionaba porque es algo evidente y porque hay datos al respecto, el aumento de casos de violencia durante la pandemia. Había unas imágenes, decían, no te laves las manos, o sea, con respecto a la violencia contra las mujeres, o sea, por un lado era lavate las manos, obviamente en sentido estricto para prevenir el contagio por COVID, pero respecto de esta problemática, no nos lavemos las manos, no hagamos como que no pasa nada. Y principalmente yo, digamos, convoco a las mujeres, nos convoco a nosotras. En realidad tiene que ser la sociedad entera, pero principalmente nosotras que estemos ahí para nosotras. Eso me parece que es clave. Pero esto es muy personal, muy, digamos, y más emotivo que capaz reflexivo, pero me parece que está ahí la clave. Muchas gracias, María. No sé si tal vez hay alguna otra preguntita o ya podemos ir cerrando. Ya. Estamos, me Bueno, parece. entonces Gracias. agradecerte, María, por tu intervención. Como te decía, qué charla tan enriquecedora. Un gusto poder haber compartido contigo y también recordarles a todos los que nos estén viendo que la convocatoria para que puedan enviar sus investigaciones, trabajos, debates sigue abierta y nos puedan hacer llegar. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, y gracias a la revista Pares por la oportunidad. Gracias.